Semana Santa en España, pero ninguno de los tres hemos cruzado el charco en una semana mayor. Es difícil también viajar fuera de Guatemala como amantes de estas tradiciones. Pero bueno, algún día el Señor nos va a conceder ese regalo y escuchar esas saetas tan bellas. Ya presenciamos cómo se acerca lentamente el anda procesional que conduce a la consagrada imagen de Jesús Nazareno. Jesús Nazareno de los antigüeños, el Jesús Nazareno al que todo un pueblo venera sin importar el momento del año, pero que en este día se vuelca a las calles para expresar su amor, su devoción. Normalmente usa una túnica roja, no sé si han existido años en que varía el color. En muy especiales situaciones se ha utilizado túnica de color blanco, pero normalmente es esta túnica roja que va ceñida con una soga sumamente rústica, de fibra de maguey. La cruz que porta es una cruz rústica elaborada a finales del siglo XIX, con elementos naturales, y destaca la corona que ciñe la cabeza de la imagen del Señor. Los antigüeños la conocemos como la corona de Tierra Santa, porque allá en los años 1960, un antigüeño muy devoto de esta imagen, el licenciado José Francisco García Bauer, terciario franciscano, viajó como peregrino a Tierra Santa y trajo como valiosa posesión unas ramas de cardos que fueron cortados en Jerusalén. Y con estas ramas se trenzaron 3 coronas. Una de ellas es la que vemos que lleva la imagen nazarena en esta mañana. Las otras 2 fueron obsequiadas a Jesús Nazareno del Perdón, que fue procesionado el Jueves Santo, y la tercera al Señor Sepultado de la Escuela de Cristo. Son elementos muy importantes, muy valiosos dentro de la devoción y el significado de esta ciudad dentro de su misticismo cuaresmal. La capacidad de convocación que tienen las procesiones son importantes como vehículos catequéticos. Este pasaje de la negación de Pedro que se ha elegido para fundamentar este adorno es completamente muy hermoso, dado que sobre todo el rótulo que viene al inicio nos interpela y nos hace entonces adentrarnos en la experiencia de Pedro y decir, bueno, también nosotros hemos negado al Señor, y si lo hemos hecho, debemos entonces animarnos y tener esa misma actitud de Pedro, de confiar en la misericordia del Señor, que perdona no obstante nuestra fragilidad y nuestras culpas. Pero aquí, Padre Gabriel, vamos a contemplar al apóstol Pedro en varios momentos de su vida, ¿verdad? Porque no solamente nos regalan la negación, es decir, el pasaje de la negación de Pedro, sino también, vamos a decir, esa colación de la historia de San Pedro tan bella. Sí, yo diría como la restauración de su persona después de esta triple negación, un triple confirmarlo en su ministerio. Sí, porque lo vemos también, y ya lo vamos a ver de manera detenida, cuando se le pide, ¿verdad?, que apaciente las ovejas. Y también tenemos que hablar del Papa Francisco, y me parece que sobre las andas viene el solideo que nos hablaba el fotógrafo Ricky López, ¿verdad? Entonces hay mucho que hablar de San Pedro aquí en esta alegoría. Sí, podríamos decir que en este anda procesional está sintetizado el ministerio petrino desde sus orígenes con San Pedro y luego hasta el día de hoy con su sucesor, el Papa Francisco. Creo que somos privilegiados los guatemaltecos de poder enlazar estos momentos de la historia de nuestra iglesia como parte de las expresiones de la Semana Santa, un momento tan singular y particular como es poder tener a nuestro alcance ese solideo que en la plaza de San Pedro
el Papa Francisco, en un gesto muy particular, le diera a nuestro compatriota Ricky López, y que él ha querido compartir hoy con todo el pueblo antigüeño, y gracias a la televisión guatemalteca, con todo el pueblo guatemalteco, acá en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Quiero interrumpirte, Enrique, porque tuvimos la grata visita aquí en nuestra panel de transmisión de Fray Fernando. Él es el párroco de la parroquia de San Sebastián, Templo de la Merced. Ya, si nos da tiempo, nos va a explicar un poquitito esto el cronista de la ciudad. Pero vino el padre a visitarnos, a darnos la mano, lo cual nos anima a nosotros también, y nos dio, nos dice nuestra coordinadora allí en la producción de cámaras, Sandy, que llegó ahí también a la móvil a darle la bendición a todo el personal. Igualmente nuestro productor general Rigo López, que está recibiendo atenciones especiales de él hacia el Padre. Así que son gestos que abrazamos y le damos gracias a Dios también por ese apoyo recibido. Agradecemos a Fray Fernando pues todas sus atenciones. Ha sido pues definitivamente una bendición poder contar con el apoyo de él, ya que pues también nos ha dado muy importante información acerca de no solo de la Semana Santa en la Merced de Antigua, sino también nos ha invitado inclusive a vivir un poco de la Semana Santa de España, pues con estos invitados especiales que él tiene. Anteriormente nos decía Byron de esta profunda carga petrina que las andas procesionales llevan, y ciertamente desde San Pedro hasta el Papa Francisco, seguramente nuestro cariño, nuestra devoción y sobre todo nuestro seguimiento en pos del Vicario de Cristo es importantísimo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá contra ella. Estamos en un periodo difícil de persecución, en un periodo de exterminio de los cristianos, quizá más grave que aquel de los primeros tiempos. Entonces debemos unirnos en comunión de oración, particularmente en esta jornada de ayuno y de oración, en el recuerdo de la muerte del Señor, pero muy estrechos al Santo Padre, muy estrechos a la experiencia de Pedro, y ciertamente en esa gratitud al Señor, porque sabemos de que la Iglesia perseverará hasta el final de los tiempos. El anda del Señor en este momento transita por la calle de la Cruz de Piedra en el barrio del Chajón. Se le llama así a esta calle porque en su extremo al norte, justo donde nos encontramos en cabina, antiguamente existió una capilla donde estaba erigida una cruz, y era la que marcaba en los orígenes, en el siglo XVI, la entrada a la ciudad de Santiago por el camino real que venía desde Chiapas. Vemos ya ese mensaje procesional en este Viernes Santo. ¿Y tú cuántas veces me has negado? La mirada profunda de Jesús Nazareno de la Merced a toda esta grey católica que se hace presente a estas calles empedradas de Antigua Guatemala para presenciar su paso, para recibir esa bendición. 365 días han esperado muchos de los antigüeños para que llegue este día. Esta procesión pues es muy importante. La consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced es un ícono, no solo a nivel nacional, sino internacional. Se reciben visitas de México, de Centroamérica, de todos lugares del mundo, para recibir esa bendición, para agarrarla, llevarla en el corazón y trasladarla a los familiares que los esperan fuera de nuestras fronteras. Cuando estábamos con el padre Gabriel, muy cerca de las alfombras, se acercó don Rodolfo Castillo Vela y nos regaló unos versos para Jesús de la Merced. No podemos leer el poema completo, pero vamos a tomar unas estrofas dedicadas a esta bellísima imagen. Por las calles empedradas, con paso redoblado y severo, en la Jerusalén antigüeña va Jesús, el dulcísimo Cordero.
erguido, blandiendo la cruz de agonía, por el camino de aquel trágico día, con profundo dolor de tan cruel infamia, le siguen San Juan, la Magdalena y la Virgen María. Camina el Nazareno y al hombro el pesado madero, a una incruenta muerte de cruz. Mi pecado atroz, causa de tal castigo, perdón, mi Jesús, te pido, oh dulce Redentor. Lo dejamos un momento con esta marcha, la Ione. Mientras contemplo esta hermosa imagen, me venía el pensamiento de la impresión que Pedro tuvo después de haberlo negado y poder ver. Vemos aquí en escena justamente el solideo del Papa Francisco, que antes nos hacían nota, un bello símbolo justamente del ministerio petrino, actualizado, ¿no? Pedro hoy en la persona del Papa Francisco, hermoso detalle. Pero decía entonces que esta imagen me hace ver esa experiencia de Pedro, ese llanto terrible que habrá tenido de ver después de su triple negación. De una parte el llanto del arrepentimiento, del dolor, pero ciertamente también el llanto de no haber sido capaz de ser coherente con aquella invitación que había tenido. ¿Y tú cuántas veces me has negado? Es la pregunta que vemos al inicio de las andas y que nos interpela y que seguramente nos cuestiona y nos invita a vivir nuestro cristianismo con coherencia. La negación que nosotros podemos hacerle al Señor, de pronto podríamos sentirnos excluidos, Padre, pero hay muchas maneras de negarlo. Exactamente. Cada día nosotros estamos invitados a ser coherentes, a hacer luz, a exhalar el perfume de Cristo a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y tantas veces las tentaciones son tan sutiles que podemos negarlo fácilmente en cualquier acto de nuestra jornada. Debemos entonces iniciar nuestra jornada con oración, con esa sintonía con el Señor, para poder esforzarnos día con día en esa fidelidad, que ciertamente no son necesarias las grandes pruebas. En las cosas mínimas también debemos esforzarnos de ser fieles. Respecto a este mensaje, Padre, ¿y tú cuántas veces me has negado? Pues me viene a la mente que vemos a Jesús en nuestro diario vivir, vemos a Jesús en nuestro prójimo. ¿Cuántas veces hemos negado una ayuda? Hemos negado ir a ver quizás a algún amigo que está enfermo, algún amigo que quizás por alguna razón tuvo algún problema y está en algún centro carcelario. Hemos negado inclusive una sonrisa a nuestra propia familia. Y ahí hemos negado a Jesús, porque Jesús está en nuestro prójimo. Y pues el llamado es este Viernes Santo a que encontremos a Jesús en nuestro prójimo y le digamos siempre sí. Y pues no tengamos esa negación. Esto que nos dice Carlos es importantísimo, porque nos hace recordar también Mateo 25, que al final de nuestra vida seremos examinados en el amor, y esa fidelidad a Cristo necesariamente debe manifestarse en la fidelidad a los demás, a los pobres, a nuestro prójimo, a todos aquellos que están cercanos a nosotros. Y entonces la riqueza de este mensaje procesional es verdaderamente contundente y nos invita a todos a vivir en esa riqueza
de la espiritualidad cristiana. Una espiritualidad que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Y es que hoy, Viernes Santo del año 2015, estamos conmemorando 340 años de devoción a la imagen de Jesús Nazareno, que se remonta al barrio de San Jerónimo, allá en la medianía del siglo XVII, cuando los frailes mercedarios tuvieron la iniciativa de exhortar a los vecinos para fundar una cofradía dedicada a la veneración de esta imagen. Es la imagen que ha acompañado al pueblo antigüeño a lo largo del tiempo en momentos difíciles. Es la imagen que nos dice que a pesar de los terremotos y los momentos de angustia que se vivieron a finales del siglo XVIII, cuando la ciudad fue declarada proscrita, porque no se quería que continuara existiendo, permaneció acá y las manifestaciones de devoción fueron continuas. Hasta su traslado en 1804-1808 al templo parroquial de San Sebastián, y luego a mediados del siglo XIX es llevado al templo mercedario ya restaurado, donde recibe la advocación con que hoy le conocemos. Son 340 años donde un pueblo se siente identificado, acompañado, y que continuamente, a primera hora de cada día, se acerca a saludar a esta imagen, para que por su intercesión el día transcurra de la mejor manera, y al caer la noche pasar nuevamente para dar gracias por lo acontecido y también pedir el auxilio por aquellas necesidades que cada devoto tiene. Esta imagen nazarena seguramente tiene esta grande importancia en esta jornada, pero con aquello que escuchábamos de Enrique, ciertamente está compenetrado en el pueblo antigüeño, y ciertamente es así que Cristo debe estar compenetrado en nuestra vida cotidiana. El grande misterio de su amor, el grande misterio de su muerte gloriosa debe entonces motivarnos día con día, y este grande misterio lo vivimos efectivamente en la Eucaristía, y esta imagen hermosísima nos insta, pues nos anima en este camino. Contemplamos también la hermosísima imagen consagrada de la Madre de los Dolores, que ciertamente ella es importante en este camino. Ella está siempre con nosotros y nos insta a seguir en el camino junto a su Hijo Jesús. La imagen de San Pedro entonces destaca en la parte de atrás, y el gallo característico del canto que ha recordado a Pedro aquellas frases del Señor: no cantará el gallo antes de que me habrás negado 3 veces. Y tú, ¿cuántas veces me has negado? El rótulo que siempre nos anima en este camino, y poder hacer entonces esa nuestra interiorización.